no hay a dónde perderse. El problema está ahí, por lo cual hay esa decadencia, por lo cual hay esa zozobra, esa inestabilidad. Es el asunto, los fundamentos. Por ejemplo, cuando los fundamentos son en asuntos puramente superficiales, en asuntos imaginarios, en asuntos humanos, eso es lo que tiene la implicación de los problemas. Imagínense que uno se pregunta, o lo vemos en el campo de la política, todos los países siempre están esperando al mejor político. Han habido imperios, modelos de gobiernos, de todo, pero que en algunos casos lo que más se ha venido acomodando son los sistemas políticos democráticos, que son un poco más homogéneos, diríamos, o más condescendientes dentro de la sociedad. Pero en términos generales, ningún sistema ha funcionado o ha resuelto el problema de la gente. Y el asunto es de que un sistema político es algo que está fundamentado en promesas, en asuntos humanos, diríamos en arenas movedizas. Y son cantidades de gentes que se emocionan, que se encantan por esa línea, y hasta se hacen guerras ideológicas por esos asuntos. Y el detalle y la búsqueda es que se resuelva con este nuevo, con el otro que va a venir. Este nos sirvió, el otro va a ser mejor, y nos vamos a abocar a ellos. Y la gente se da en todo hacia esas tendencias, pero las dificultades no se resuelven, y es porque todos esos son fundamentos arenosos, son fundamentos que no tienen la base suficiente para que haya una solidez, haya una salida dentro de la vida humana. El fundamentar de otra manera, por ejemplo, en lo que es lo humano, en lo que es mi capacidad. Yo digo, yo tengo los recursos, yo puedo ser feliz en todas las áreas que sean posibles, pero luego los recursos no funcionan porque siempre son fundamentos que no tienen consistencia. Y eso es lo que cuesta entender, hermanos, y le ha costado entender a la humanidad. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos que fácil encontramos cómo es que la vida puede, aún en medio de tantas convulsiones, que no es un secreto para nadie, que la vida puede encontrar un solaz, que la vida puede reposar de una manera estable, de una manera importante. Ya no diríamos, ya no tanto en ese término general que en 6,000 años solo 25 años son los que han habido de paz. Pero el asunto siempre lo vamos a resolver y lo vamos a encontrar en la palabra. Es en la palabra que la sociedad, las personas, los individuos, las familias, vamos a encontrar, hermanos, casas estables. Como decía a manera de tema, mi casa sobre la roca. Cuando se dice mi casa sobre la roca, eso ya está dando un gran mensaje, que el tener la casa sobre la roca, eso quiere decir que es una casa estable. Eso quiere decir que es una casa que no está fundamentada en la filosofía,
en lo político, en lo humano, en lo económico, sino que está fundamentada en la roca. Y acá nosotros leíamos que cuando esa casa, dice, está fundamentada en la roca, dice que puede ser semejante, dice, fíjese qué importante, a aquella casa, dice que vendrán huracanes sobre esa casa. ¿Qué son huracanes? Conflictos, de lo que he empezado a decir, que son ríos tempestuosos, problemas, no tanto son asuntos literales, son problemas que se dan. Vendrán, dice, y darán con ímpetu sobre aquella casa, dice. Así que este río, este huracán no mueve esa casa. ¿Por qué? Porque esa casa ya no está fundada, o dicho de otra manera, ese país, esa sociedad, esa familia no entra dentro de un asunto, como lo mencionábamos, de extremas calamidades, de que no hay salida. Esa familia, esa persona, esa entidad humana, esa iglesia, ese país va a encontrar, hermanos, siempre la solidez. ¿Por qué? Porque su fundamento, en este caso roca, llámele Dios. Fíjese que siempre que Israel estuvo en concordancia con la roca, que es Dios, Israel era, hermanos, inamovible. Israel era el conquistador. Usted se recuerda cuando, por ejemplo, David está en la dirección como el segundo rey de Israel. Es increíble cómo Israel fue una nación que fue temida por todos los entornos, todos sus vecinos. Las conquistas eran constantes, el sometimiento. En el tiempo, por ejemplo, de Salomón, ¿cuál es la razón por la cual esa nación de Israel, para mencionar también un dignatario como Salomón, que se dice que era tan estable la política a desarrollar de Israel en el tiempo también de Salomón, que todavía mejoró el caso de su padre David, a tal grado que le llamaban el reino de paz, el reino tranquilo. Aparte de esas frases, era admirado. ¿Por qué? Dice la Biblia, vino una reina de lejas tierras, dice, a ver a Salomón, a ver la sabiduría de Salomón. Dice la Biblia que cuando esa mujer llegó a Jerusalén, se quedó boca abierta. ¿Por qué? Porque era una gloria tan tremenda la que había en Jerusalén. Dice que las calles eran empedradas de plata. Los escudos de los hombres que rodeaban a Salomón eran escudos de oro. Una gloria que le dijo la reina de Saba: nada de lo que me habían dicho se asimilaba, porque ahora lo que veo es increíblemente grande esa gloria de lo que se oía allá en mi tierra. Qué tremendo. ¿Y a qué se debía eso? ¿Por qué eso? ¿Y cómo? Es que mire, hermano, las cosas no se dan por casualidad. Las cosas no se dan porque yo tuve buena suerte. En este asunto no hay buenas suertes. En este asunto solo hay dos formas de uno ser vencedor en medio de las cosas de este mundo, o ser perdedor. Y la manera de ser ganador es en la base del fundamento. Ahí es donde radica la estabilidad.
Ahí es donde radica la paz. Ahí es donde radica, hermanos, la paz en la familia, la paz en lo económico, la paz en todos los aspectos que pudiéramos mencionar, siempre en esa base de lo que es el fundamento. Yo predicaba hace una vez, no sé cuándo, en la idea de que tu victoria está en la base de tu fundamento. ¿Cuál es tu fundamento? Si tu fundamento es la filosofía, la política, si tu esperanza, si yo anclo mi vida en esas cosas, pues estoy frito, hermano. No voy a poder sostenerme dentro de una sociedad que cada día muere, que cada día está en cuidados intensivos. Imposible que pueda. Sí, ese es el problema. Por eso es que tanto a nivel mundial, a nivel local, a nivel familiar, lo que se ven son, desde la familia se ven pequeñas guerras, pero guerras terribles. Yo leía ayer que dice que, vamos a ver, no sé si es aquí o es, no sé en qué país de aquí de Centroamérica. Dice que hay un senador, un diputado que mata a su esposa y se suicida él. Eso fue ayer. Es increíble. Uno dice, bueno, si un político, un diputado es una persona que por lo menos tiene influencia, tiene capacidad económica, porque tienen buenos sueldos, pero llegan a ese extremo. ¿Por qué llegan a ese extremo? Porque ellos, su fundamento es arenoso, su fundamento no es el fundamento de la roca. Dicho de otra manera, no es el fundamento de Dios. Y uno se extraña y dice, bueno, a veces hasta envidiando. Algunos dicen, yo quisiera ser esa personalidad, pero no saben que son tendentes al suicidio. Son hogares que están destruidos, que no hay paz en las casas. Ya no se convive ahí, porque ahí son pequeñas guerras a matar el uno al otro. Pero ¿cómo es eso? El problema está en el fundamento. Porque siempre que, hermanos, nuestro fundamento no sea la roca, que es Dios, siempre vamos a tener la dificultad. Siempre vamos a estar muriéndonos a pausa. Siempre vamos a estar arañando. Siempre vamos a estar llenos de odio. Siempre vamos a estar llenos de insatisfacciones. Siempre vamos a estar llenos de codicia. Siempre vamos a estar, hermanos, insatisfechos. Eso es una realidad. Y es la dificultad, y el problema está en el fundamento. El fundamento de la casa. Y ahí es donde vemos, y vuelvo a retomar lo de Salomón. ¿Por qué esa gran gloria que lo visitaban? Había una gran paz. Porque se le llamó el reino de paz, porque un reino no hubieron guerras en el tiempo de Salomón. Todo era prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pero veamos cómo empezó Salomón. De qué manera usted lee en la Biblia que era el comportamiento de Salomón. El comportamiento de Salomón era un joven que había fundamentado su esperanza en Dios, a tal grado que él fue el que edificó lo que es el gran templo. Imagínense la visión: voy a hacer algo, no una cosa insignificante para ese Dios, voy a hacer lo mejor para Dios. Y hizo el templo de Salomón, que era de las maravillas del mundo en aquel entonces. Lo mejor, hermanos: catipeles de oro, utensilios de oro, columnas de mármol. Y qué digo, una cosa extraordinaria, tremenda. ¿Por qué hacía toda esa inversión? Porque él sabía que Dios era su fundamento. Y vamos a ver cómo es cuando él está después que edifica y inaugura esa gran obra. Ahí dice: Señor, aquí está esta obra. Y por último llega a la conclusión de decir que
¿qué casa te puede dar abasto, Señor, si ni los cielos de los cielos te pueden contener? Y ahí, en una ocasión de esa comunión de Salomón, él estaba orando, le sacrificaba a Dios miles de sacrificios de bueyes. ¿Por qué le hacía eso? Porque él sabía que Dios era su fundamento, que ese era lo estable, y por eso Dios le dio estabilidad. Y cuando estaba orando, le vino lo que fue la visita de Dios, y le dijo: Salomón, ¿qué quieres, Salomón? Le dijo: Señor, yo lo que necesito es sabiduría, porque estoy al frente de este gran pueblo, ¿y cómo puedo gobernarlo sin sabiduría? Salomón le dijo: te doy sabiduría, y aparte de eso te añado toda la riqueza, porque lo que me pediste fue sabiduría, pero yo te sumo riqueza. Es decir, esa era la conducta de esa persona. Dicho de otra manera, su fundamento era Dios. Su fundamento era Dios. Su casa estaba en Dios. Amén, iglesia. Su casa era Dios. Su fundamento era Dios. Y esa es, hermanos, la clave debe de ser, debemos de comprender que esa es la estabilidad dentro de la vida. Cuando nosotros fundamentemos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, no en las arenas movedizas, no en la filosofía, no en las ideologías, sino en la fe de Dios, en la esperanza de Dios, hermanos, en esa comunión con Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Damos un amén. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Para no ir muy largo, y no quiero jactarme, yo soy una persona imperfecta, como usted y como todos. Quizás peor que usted. Pero yo me pongo a ver el patrimonio que Dios me ha dado en la paz. Yo no digo que no me voy a enfermar, claro, y me voy a morir, claro, ese es un hecho. Pero cuando vengo a hacer cuenta del patrimonio que he logrado sostener o acumular, como es esa paz, como es mi familia, como ese cualquier detalle que sea normal dentro de la vida, lo económico, que aun cuando yo cesé de llevar a cabo mis asuntos comerciales, y para gloria de Dios y con humildad, no soy del pastor que vive de la iglesia, de las ofrendas o de los diezmos de la iglesia. Usted se pregunta: ¿y entonces cómo vive? Es que mi fundamento es Dios, hermano. O sea que es decir, para no ir muy largo, para no poner ejemplos de allá que no los conozco, voy a poner el ejemplo mío, y con toda humildad le digo: Dios me sostiene en salud, no solo a mí, a mis hijos, me da paz, me da satisfacción, me da comida, me da techo, me da vestido. Alabado sea Dios, aleluya. Yo no soy un padre, Dios me dio 4 hijos en mi matrimonio. Yo no soy un padre que estoy con un leño amenazando. En mi casa lo que hay son abrazos, besitos, y eso es como que somos de esos militares que donde pasan solo haciéndose las venias santas. Ese es el ambiente. Eso es todos los días. Eso es todos los meses, todos los años. Digo, qué patrimonio. ¿Cómo se logra eso? Hay que poner la casa en la roca. Cuando usted pone la casa en la roca, usted, hermano, van a venir los huracanes,
van a venir lo que sea, va a venir el diablo, va a venir la amenaza, van a venir los huracanes, los terremotos, van a venir las pandemias, vamos a estar estables porque nuestra casa está fundada en la roca, que es Dios. Y eso es lo que cuesta entender. Por ejemplo, cuando estamos abrazándolos con los hijos, cuando comemos, cuando estamos juntos, servimos a la iglesia, todos somos un equipo. Y nos enfermamos, nos sana el Señor. Yo hago la broma y la gente no quiere el evangelio. Es ironía. La gente no quiere el evangelio. La gente lo que quiere es mundo, lo que quiere es arena movediza para fundamentar sus familias, sus vidas. Entonces, y yo lo hago de esta manera, le digo, mire, y la gente no quiere el evangelio. Mira lo que da el evangelio, mira la paz que da el evangelio, mira la armonía que da el evangelio. Hasta esta fecha yo no recuerdo, no sé si son 40 años ya de casado, no me ha aburrido estar casado. Nunca me recuerdo que hayamos discutido con mi esposa y le ha agarrado el pelo o le haya sido infiel. ¿Cómo se logra eso? Vivo la vida. Mi esposa no lo estoy diciendo para vanagloria, es mi amiga, es mi madre, es mi esposa, es mi consejera. ¿Qué tremendo! ¿Y cómo se logra eso? Cuando fundamentamos nuestra casa en la roca inconmovible de los siglos. Y no quieren el evangelio la gente. Entonces, ¿qué quieren? Quieren mundo. Por eso es que, por ejemplo, dentro de nuestras iglesias hay un montón de gente apaleada que no carecen hasta de lo básico, hermano. El cristiano por lo menos lo básico no debe de carecer. Pero carecemos hasta de lo básico. No podemos a veces ni dormir. Hablando de cristiano, ni dormir podemos porque estamos en zozobra, estamos en codicia, estamos en la insatisfacción, estamos llenos de odio, estamos llenos de malestares. No podemos dormir, no podemos tener paz, ni aún en la cama. No podemos disfrutar siquiera el sueño. No lo podemos. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces el mensaje que yo predicaba, el anterior, estaba predicando que por qué es que hay derrotas en las personas. ¿Por qué? Porque son personas que dicen ser creyentes en Dios, pero son creyentes de palabra. No son creyentes eficientes, fehacientes. ¿Y por qué es que un David vence a Goliat? Porque David no creía en un Dios de palabra. David creía en un Dios real, poderoso, verdadero. Y eso fue lo que los hizo vencedores. Imagínense que viene David, voy a enfrentarme a este Goliat, a saber si existe Dios. Me voy a atrever y si me mata lo mata, porque él estaba inseguro de esa realidad de ese Dios. Él sabía que ese Dios era real. Y en esa base es que él dice, vos venís así, así y así. Pero yo vengo así, le enseñó la onda, no le enseñó una espada. Pero yo vengo así, pero en el nombre del que es real. Y está la victoria. Entonces yo decía, ¿cuántos dentro de nuestras iglesias con la Biblia, con ropas de cristiano, y nos rasgamos las vestiduras diciendo, yo soy cristiano, yo soy creyente, porque esa es una frase que la hemos acuñado nosotros. Yo soy creyente, pero ¿de cuáles? De los derrotados. ¿Y quiénes son los derrotados? Los que solo son creyentes de palabra, pero no de hecho. El creyente que sabe que ese Dios vive, que ese Dios es real, que ese Dios es poderoso, que ese Dios es fiel. Ese creyente va hacia adelante. Ese creyente va de poder en poder. Ese es el problema. Entonces la gente dice uno, pero si yo estoy en la iglesia y soy creyente, ¿pero de cuáles?
Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero no es el punto ser creyente. ¿Pero de cuáles? Yo debo ser de esos que decía: yo sé que aunque mis ojos, aunque sea consumido, mis ojos verán su rostro. Eso había tabas. Yo decía: ¿por qué caemos en pecado? Porque somos creyentes de mentira. Porque si yo soy creyente de verdad, Dios, yo creo que tú eres existente y que eres real, te tengo que respetar, tengo que temer. Por eso es, y no digo que no puede caer el cristiano, pero no se queda ahí caído. En este caso es lo mismo, parecido. Entonces, ¿por qué? Ahorita, hermano, todavía aguanta la sopa unos segundos. Por ejemplo, yo en esta idea, ¿cuál es el problema de la paleada de mucha gente de las iglesias? ¿Cuál es? Pero es que yo voy a la iglesia, hermano. Si yo ahí paso, hermano. Si también los sacerdotes y los fariseos no dejaban de estar en el templo, con la excepción de 2 ancianos. ¿Cómo se llamaban esos 2 ancianos? ¿Cómo se llamaban esos 2 ancianos que vivían en el templo de Jerusalén? Voy a preguntar aquí a ver si alguien me ayuda. ¿Cómo? Pensé aquí los hermanitos cerca que no saben ellos. Ellos vienen a la iglesia y no saben, tienen la Biblia y no. Bueno, o tal vez sean prudentes. Pero todos llegaban allí, todos los sacerdotes, y hacían la misa, y hacían el sacrificio, y hacían igual, pues, igual que siempre. Sí, siempre esta dinámica siempre se ha hecho y se hacía en esos años. Con la excepción de 2 viejitos. Esos viejitos, hermano, mientras allá el sumo sacerdote haciendo todos los sacrificios, aquellos viejitos enchuflados con Dios, esos eran verdaderos creyentes, enchuflados con Dios. Y uno de ellos, el tal Simeón, le decía: Señor, antes que yo me muera, Señor, esas eran las peticiones. No le decía: antes que me muera, Señor, dame una nueva casa. Antes que me muera, Señor, dame un nuevo carro, Señor. Dame una nueva mujer, Señor. Antes de que me muera, Señor, dame un tour, dame un viaje, Señor. Dame, Señor. Eso sería pedir mal, como dice Santiago. Damos una amén. Más bien él le decía: antes que me muera, yo quiero ver la gloria de Israel. Quiero ver al Mesías. Quiero ver al Mesías. Y mientras los sacerdotes, haciendo los sacrificios, eran los representantes de Dios, pero estaban en la iglesia, pero estaban lejos de Dios. Con la excepción de 2 viejitos. Y sabe, cabal, como eran peticiones en el Espíritu y para la gloria de Dios, cuando entraron los 2 muchachos, la parejita, le dijo el Espíritu: hey, Simeón, ahí viene lo que vos querías. Ahí viene esos 2 muchachos, José y María. El niñito que traen a presentar ahorita, ese es el que vos querías conocer. Y corre Simeón, y le dijo, todavía no se robaban los niños en ese tiempo. Y corre Simeón y le dice: jóvenes, ¿me pueden prestar al niño? Y se lo dieron ellos, ¿verdad? Que es un hombre de ahí de la iglesia, pero diferente a los otros que estaban en la iglesia. Vamos a regalarle una ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Diferente. Oiga. Y entonces agarró ese anciano. Tuvo el privilegio de tener en sus manos imperfectas al que hizo el cielo, el mundo, las estrellas, al Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece? Y le estoy diciendo esto para que podamos como hacer un acto examen. ¿Por qué es que estamos apaleados? ¿Por qué es que carecemos de lo básico? Porque los conflictos no paran, la mujer nunca se compone, el hombre cada vez es más violento, más escasez y más conflicto, y por último se terminan matando, hermano.
Porque en este tiempo hay una derracha de suicidios familiares terribles a donde sea, en cualquier parte del mundo. Uno dice, aquí está, este país es rico. Y uno pensaría que este país no se dan estas cosas, es cuando donde más se dan. ¿Cómo puede ser eso? Terrible. Bueno, el problema es el fundamento. Mucha gente dentro de las iglesias está fundamentada en religión. Porque a veces nosotros tenemos el concepto que si vamos a una iglesia evangélica ya no somos religiosos. Al contrario, en las iglesias están llenas de gente religiosa. ¿Y qué significa eso? Gente que no siente nada, gente que nada más tiene un hábito. Y ese es el problema de los conflictos, que uno no se muere peleando con el otro. No sé si ustedes vieron una imagen que mandaron. Están los niños aquí adentro de la casa. Llega el señor, el dueño de la casa, con un regalo y está queriendo botar la puerta. Y la mujer está por el otro lado, deteniendo que el viejo no abra la puerta, y los hipotes llorando abajo. ¿Qué es eso? Son guerras, eso es el diablo. Porque, por ejemplo, la familia, Dios la hizo, es un núcleo para donde haya vida, donde haya solaza, donde haya caricias, donde haya estímulo. Para eso es la familia, no es para vivirse dando. ¿Cuál es el problema? El fundamento. La casa está fundamentada donde no debe de estar fundamentada, señores. El joven no tiene paz, el joven no se llena, el joven es insaciable, el joven le da vuelta a medio mundo. ¿Y cuál es el problema? Y por último, resultan que son hombres y se hacen afeminados. ¿Y cuál es el problema? Fundamento. La casa está mal fundamentada. Ese es el problema. Y acá nosotros lo leemos. Decíamos, dice, todo aquel que viene a mí y oye la palabra y la hace, y a este indicaré, dice, que es semejante al hombre que edificó su casa y cavó y ahondó y puso su fundamento en la roca. Y cuando vino la inundación, el río, con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, no la movió. Esa es la diferencia. Y no quiere y todo esto que es una verdad que hay que aplicarla a la vida, porque esto no son cuentos de novelas. Esa es la palabra de Dios. Y no quiere la gente vivir en esta armonía, dormir en paz. Hermanos, mire, si la vida es tan fugaz, y si no la vivís bien, y si la vivís en conflicto, muriéndote, peleando, en angustia, en ambiciones, la vida se te acaba más luego. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué eso no se corrige? Porque es el fundamento. El fundamento está mal. Cuando la casa se hace, no se le pone zapatas. A un edificio no se edifica bien. Ahí estaba viendo yo en las noticias que el hospital de San Miguel no sirve. Es una piscina llena de agua. No sé si era cierto eso, pero el punto es que cuando una edificación no se le ponen buenos fundamentos, eso no sirve. Eso solo se mueve un poquito la tierra y va para abajo, porque su fundamento no tiene consistencia. Ese es el fundamento de la filosofía, de las ideologías, el fundamento humano, basado en lo económico, en lo que yo puedo, en lo que yo soy, basado en la esperanza del brazo humano. Esas son las casas fundadas en fundamentos que no tienen consistencia. Pero el que fundamenta su casa en Dios, hermano, vendrán ríos con ímpetu, golpearán, porque eso no lo vamos a evitar. Los problemas se van a dar, pero esa casa siempre va a seguir estable. Esa casa siempre se va a seguir manteniendo.
esa casa siempre va a ser perdurable. Y no quiere la gente el verdadero fundamento. No, quieren cosas a medias, cosas inventadas. Y por eso es que está mal la gente, dentro incluso de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ya no estaríamos hablando afuera. Ahora, para finalizar, hermano, yo para que se vaya tranquilo. Para finalizar, ¿cómo podemos lograr este fundamento? Porque también hay una manera como lograrlo, no es solo así. Y una manera para lograrlo es, dice el versículo, todo aquel que viene a mí y oiga, esta es la clave. La manera de lograr el fundamento o poner la casa en el fundamento de la roca, que es Dios, para lograr hacer esto, hay que hacer la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Debemos de hacer, es decir, es la parte que a nosotros nos corresponde. Porque es un hecho que Dios no me va a venir a agarrar del pelo a mí. Bueno, yo no te quiero ahí en esa arena movediza, yo te quiero aquí en esta roca firme. Dios no lo va a hacer. Esa es una acción mía. ¿Cuál es la acción mía? 47, ahí está la respuesta. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra. ¿Y qué más dice? Y la hace. O sea que hace la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fíjese que vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses 4:3. Lea conmigo, abra su Biblia para que no se me duerma, ya nos vamos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Lo vamos a leer en voz alta. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Ya? Ay, Dios mío. Bueno, se la busco. Léamelo, hermano. Amén, amén. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y sumémosle o generalicemos, la voluntad de Dios es que vivamos de acuerdo a lo que dice su palabra. Esa es la voluntad, esa es la manera. La voluntad de Dios es que vivamos para Él. La voluntad de Dios es que le honremos a Él. La voluntad de Dios, hermanos, fíjense que vamos a ver, cuando llegaron a buscarle al Señor, su madre y sus hermanos, ¿sabe? Le dijeron, Jesús, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Saben quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que esto ya no es tan fácil, ya es acción nuestra. El que nosotros tenemos que poner en práctica la acción que nos corresponde. Como es que decía, poniendo la palabra de Dios que está escrita, poniéndola en acción en mi vida. Esa es la parte que nos corresponde. Entonces la manera como voy a edificar mi casa sobre la roca es cuando lo que está escrito en su palabra, yo lo pongo en práctica. Santidad, entrega, servicio, honra. ¿Qué es, hermano, de lo que nosotros carecemos? Si hablamos, por ejemplo, de servidores,
Si hablamos que eso es lo que manda la palabra. Por ejemplo, cuando le dijo Moisés a Faraón, le dijo Dios, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, que lo deje ir, porque yo quiero que me sirvan. O sea que Dios nunca nos saca del mundo para que calentemos sillas, para que hagamos lo que queramos hacer nosotros dentro de nuestro supuesto evangelio. Un detalle es para servirle, para honrarle. Deja que, para que me sirvan. Entonces, vamos a ver. Fíjese qué lejos estamos de tener fundamentada nuestra casa en la roca. Por ejemplo, si hablamos del servicio. Hermano, yo me recuerdo, por ejemplo, hubo un avivamiento en los tiempos, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. En los tiempos de los 80, yo fui diácono. ¡Fua! Papito. Esos eran diáconos. Y no lo digo por nada, eran diáconos que eran diáconos de verdad, diaconisas, no se diga. Mujeres llenas del poder de un avivamiento tremendo. Un temor al servicio de Dios, al pecado. Yo lo viví. Yo conocía, habían mujeres servidoras que tenían los dones de inspiración. Se sentían sobre aquel pueblo, se sentía la presencia misma de Dios. Yo vengo de disfrutar eso. Tomemos un panorama de esos tiempos, que no hace mucho, en los 80, y veamos la iglesia que sirve ahora. Da lástima. Esto todo es a condiciones. Por favor, aquí hay que suplicarle, hay que arrodillarle al servidor. Cuando menos se acuerda ya anda en pecado, cuando menos se acuerda ya se fue, cuando quiere viene y cuando no quiere no viene. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Ajá, entonces, ¿por qué es que está más amolada esta generación contemporánea de la iglesia en este tiempo? Porque cree que estar fundamentada la casa en la roca es solo por venir a un culto, por estar en un servicio. Eso creen que no, es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que la palabra manda que hagamos, que le honremos, que le seamos santos para su gloria. Que se oiga un amén, pues. Ay, esos amencitos como que vienen de la sepultura, hermano. Damos un amén, iglesia. ¿Qué le diera si le tocara predicar 4 cultos en el día? No habla ya usted. Si esto que está sentadito. ¿Qué es? ¿Cómo queremos? No es asistir a una iglesia. Es una vida de entrega. Eso es fundamentar la casa. Esa es la parte que a mí Dios no me va a venir a empujar a mí. No, estoy viendo un panorama de muerte en el mundo. Estoy viendo un panorama fatalista en el mundo. ¿Qué hago? Es ¿por qué? Porque ese mundo, su fundamento es la arena, su fundamento son lo humano. Entonces yo no voy a seguir ese lineamiento. Yo voy a buscar dentro del consejo de la palabra donde está la estabilidad. Y la estabilidad para mi casa está en la roca inconmovible de los siglos, que se llama Jesucristo. Entonces voy a correr a fundamentar esa casa. ¿De qué manera la voy a fundamentar ahí? Vamos a ver si usted me lleva el hilo. Vamos a ver, le pregunto aquí, hermano, ¿de qué manera la voy a fundamentar? Haciendo la voluntad de Él, lo que manda su palabra. La palabra manda santidad. La palabra manda entrega. La palabra manda servicio. Ese es el problema. Si no es costoso ver a dónde está el mal. El mal no está en el gobierno. El mal no está en las políticas. Está bien, eso contribuye a ello. Pero el problema es que la iglesia no debe de estar entre la vida y la muerte, en medio de un mundo
cuando Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué no está conmigo? ¿Por qué mi casa, por qué mi familia está que es un desastre? ¿Y por qué yo no tengo paz? ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad. Mira lo que dice este versículo: todo aquel que vive, que viene a mí. Den un amén los que hemos venido a Cristo y oyen mis palabras. Den un amén los que han oído la palabra y la hacen y la ponen en práctica. Lo que está escrito. Las iglesias, hermano, no lo digo, las iglesias en lo general están patas arriba. Están llenas como estaba la iglesia o el templo en el tiempo de Jesús, lleno de cambistas. Y eran los representantes de Dios, estaban llenos de negocio, de mercado, de venta de animales, porque eso era rentable para los que venían a hacer sacrificios. Así que el mismo sacerdote ahí iba a comprar barato los chivos, los carneros, y al pobre peregrino que venía de lejos se los metía el quintuple de caro. Era un gran negocio. Así están las iglesias hoy. Y los hogares destruyéndose y la gente sin ganas. La gente, mire, esta pandemia que no ha sido pandemia, es una pandemia mundial y que no ha sido contra la iglesia. A muchos ya los votó. Hoy me decía un hermano: fíjese que Julano ya dice que no quiere venir porque no sé qué, dice que el pastor no lo visitó, que yo no lo había visitado. Entonces ese creyó en el pastor, le dije, y no en Cristo. El fundamento de ese cae en lo mismo fundamento, porque yo no soy ningún fundamento de roca, yo soy arena. Ustedes fundamentan en el pastor, fundamentan. Miren, no me visitó el pastor. Y le dice: hermano, y todo lo que el pastor ha estado haciendo 6 meses predicándote la palabra y todo eso, y que no te preocupaste. Dije que le dijo por a ver si había comido o qué. Y de veras, felicito a algunas ovejitas que venían ahí con su bastimentito para el pastor en los días de cuarentena, y venían en medio de la cuarentena con sus paquetillos a darle comidita al pastor. Gloria a Dios. No estábamos pidiendo, pero qué lindo es ver esa entrega. Como el pastor también es gente. ¿Ya? Esto ha sido suficiente para... Yo decía un día de estos, hay un dicho que se ha hecho común, se ha acuñado en estos días: hoy las iglesias van a empezar de cero. Y yo digo: ¿por qué tienen que empezar de cero? Y llegué a la conclusión: la razón por cual las iglesias van a empezar de cero es porque ninguno de los que estaban en la iglesia eran cristianos. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ninguno de los que estaban en la iglesia eran cristianos. Por eso tienen razón, está bien aplicado en esa área. Entonces yo digo, entonces todo lo que hemos tenido es pura fantasía. Y ahí vemos, esto va a costarle, a uno ya no se van a levantar. Usted le ha costado yo no sé quién le llamó: vamos, hermano, si ahorita no se va a morir, hermano, y lo han migueleado para que venga. Entonces, y logró venir. Pero ¿qué es eso, hermano? ¿Eso será fundamento? No, que me va. Entonces, ¿en quién hemos creído? ¿Cuál es el Cristo que nosotros creemos? ¿En quién decimos que estamos parados? Ese es el problema. El problema está en el fundamento. Y para poner la casa en el fundamento se requiere, la manera de lograr eso es cuando yo hago la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. La voluntad de Dios es que yo viva para Él. La voluntad de Dios es que yo le sirva a Él. La voluntad de Dios es que yo sea santo para Él. Y todos esos detalles que ya no tengo tiempo, hermanos, yo lo voy haciendo. Eso significa, estoy poniendo cemento, estoy poniendo solidez en mi casa, estoy poniendo fuerza en mi casa, estoy poniendo columnas en mi casa. De ahí
¿Qué fue lo que hizo? No sé si es Ezequías, cuando le agarró una enfermedad. Mire qué lindo es estar fundamentado en Dios. Le agarró una enfermedad, no sé, no dice la Biblia que era, pero llegó el profeta Isaías, si no estoy mal, le dijo, dice el Señor, le dice Ezequías, que arregles tu casa porque te vas a morir. Él tenía una enfermedad en su cama y estaba muriendo. Y el rey, hermanos, en lo que se iba Isaías, se dio vuelta para el lado de la pared y empezó a llorarle a Dios. ¿Y sabe qué le dijo, Señor? Le dijo, ¿cuánto tiempo te he servido, Señor? Le dice, mi vida ha sido para servir, Señor. Soy de aquellos servidores, Señor, que son como el jale. ¿Conocen el jale, hermano? ¿Cuál es el jale, hermano? ¿Usted conoce el jale? ¿No? ¿Ha oído mentar el jale usted? ¿No? ¿Nadie conoce el jale? Es que allá está la maestra. Es un cometa, hermano, que pasa cada 300 años por aquí, por el lado de la tierra. Señor, yo te he servido, Señor. No como el jale, Señor. Y le dijo el Señor, antes que saliera al patio, le dijo, Isaías, regresate. Mi hijo, anda a decirle a mi siervo que le voy a dar 15 años más. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Había vivido para él. Su fundamento estaba, su casa, en la roca. Le pregunto a los diaconitos de este tiempo, a las diaconicitas, ¿a quién más? Agáchese mejor. ¿Cómo no nos va a llevar el río con todo y caites, hermano? Se va a llevar el matrimonio. Esos matrimonios que parece que son estables. Yo conocí unos viejitos, unos jóvenes, después hicieron viejitos. Eran puros palomos, besito y besito. Eso era mentira. Es que ellos hacían un programa en la televisión, pero pura mentira. Después eran unos dos ogros. Fundamentos arenizos. Ese es el problema de las calamidades del mundo, porque están mal construidos. ¿Y cómo se logra cambiar ese panorama poniendo la casa en la roca? ¿Y cómo se puede, que es Cristo, que es Dios? ¿Y cómo se puede poner esa casa en la roca? Cuando hagamos la voluntad de Él que está escrita en su palabra. Por ejemplo, eso del diezmo, decía yo en la mañana. ¿Quiénes son los que diezman? ¿Quiénes son los que diezman? Los únicos que diezman son los cristianos, los creyentes. El que no es creyente nunca diezma. ¿Por qué? Porque él no cree mucho en Dios. Pero el que es creyente no dice, aquí está la palabra y esta es la voluntad del Padre. Yo tengo que obedecer porque mi Dios es real. ¿Quién es el que se mantiene en santidad? No perfecto, pero que anda en santidad y que lucha y que batalla y que le sale la tentación como José y se la quita y sigue adelante. Los que han puesto, ¿quién les ayuda? El fundamento que tienen. ¿Y cómo fue que José no cayó? Que tenía un buen fundamento, tenía temor a Dios, vivía para Dios, honraba a Dios. Eso es lo que hace la diferencia, hermano. Y cuanto más nos tardemos en comprender estas verdades, más problemas vamos a tener. Más se nos va a mover la casa. Se nos va a destruir todo, la salud, la economía, los hijos, los matrimonios se nos van a hacer lata, hermano. Porque no son las instituciones humanas las que pueden sostener una casa en arenas movedizas. El único es Dios. Y la manera para poder construir esa casa en esa roca, ya le dije, es hacer la voluntad de Dios. Se lo vuelvo a repetir, que está escrita en la palabra. Yo debo de ser santo. Yo debo de ser alguien que viva para Dios. Yo debo de ser alguien que viva para servir a Dios, para honrar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Los ojos cerrados. ¿Cuál es? ¿Dónde está fundamentada tu casa? ¿Dónde está?
¿Dónde está tu casa? ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué es que se mueve a cada rato y se caen las partes de casa? Es que está en mal fundación. Ese es el problema. Ese es el problema. Oh Dios, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Pónganse de pie, hermanos. Para escuchar tu voz y aprender de ti, Jesús. Cantémosle ese canto a Dios. Quiero ser un Sí, Señor. de tu amor. Oh, gloria. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Sí, Señor. Jesús. Oh, gloria. Eres mi buen pastor. Tú conoces Sí, Señor. mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, gloria. Cerca de ti yo quiero estar. Oh, gloria. Quiero hacer Para un llamado. escuchar tu voz. Los que crean necesario reconciliarse esta mañana, Quiero ser un los que se van a reconciliar esta mañana, que están conscientes que su casa no está en la roca, que su casa está en una religión, en una religiosidad. en tu voluntad. Oh, gloria. Jesús, Jesús. eres mi buen pastor y tú conoces Oh, gloria. mi camino. Jesús, Oh, gloria. puedo confiar en ti. Te adoramos. Oh, mi Dios, Sí, Señor. Aleluya. Así, con sus ojos cerrados, yo quiero hacer un llamado. Los hermanos y hermanas que se van a reconciliar, que creen necesario hacerlo, que saben que a las cabales su casa no está fundada en Dios. Hay mucha religiosidad, hay mucho descuido, hay muchas prioridades que no son las de Dios. Los que se van a reconciliar, allí en su casa, allí en su silla, levante su mano. No puede pasar aquí adelante, allí en su lugar, levante su mano. Voy a orar por usted, sencillamente. Dios bendiga, hermano. Dios le bendiga. Ahí quédese, ahí vamos a orar por usted. ¿Alguien más levanta su mano? Voy a orar por usted. ¿Alguien más? Voy a orar. ¿Alguien más se reconcilia? ¿Alguien más le pide perdón a Dios? Le dice: Señor, perdóname porque mi fundamento ha sido algo religioso, Señor. Perdóname, Señor. Voy a orar por todos. Levanten todos sus manos. Debemos de sincerarnos. Padre, mire esas manos levantadas. Perdónanos, 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 perdónanos. Perdónanos, Dios. Ese es el problema en el que hemos caído, que no, Señor, no paramos de tener golpes tras golpe. Señor, es porque nuestro fundamento, aun cuando nosotros decimos que eres tú, nuestro fundamento, Señor, ha sido puesto en arena, en lo movedizo. Perdónanos, perdónanos, perdónanos a todos, perdónanos a todos, perdónanos a todos. Pida perdón, hermano, pida perdón. Empiece hoy y dígale: a partir de ahora yo voy a cambiar, voy a poner mi fundamento, voy a ser obediente a tu palabra.
Voy a vivir para tus propósitos. Los que están a distancia los ponemos en tus manos, Dios. Los que se reconcilian, los que aceptan. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle, hermanos,